grandes barcos. Las embarcaciones fluviales. Atravesando las turbias vías fluviales del corazón de Estados Unidos, el barco de vapor con paletas encarna la aventura y el romance de la frontera salvaje que ayudó a dominar. Debido a la habilidad de los pilotos con el uso del fondo plano y superficial del barco, además de las paletas impulsadas a vapor, podían abrirse camino a través de los diversos peligros de los ríos. Uno de esos pilotos inmortalizaría ese sentido romántico de la aventura en sus obras como el gran escritor y humorista estadounidense Mark Twain. A pesar de que sus tamaños y configuraciones variaban ampliamente, el típico barco a vapor medía 60 metros de largo por 9 metros de ancho. Sus múltiples cubiertas podían fácilmente llevar cientos de toneladas de carga y casi la misma cantidad de pasajeros por aguas tan poco profundas como de 76 centímetros. Abastecidas con madera y más tarde con carbón, sus calderas de alta presión impulsaban motores de vapor alternos que funcionaban con pistones. La paleta de 5 metros que poseían las embarcaciones fluviales giraba tanto como 20 veces por minuto, lo cual permitía superar las corrientes excesivas a una velocidad de 16 kilómetros por hora. Los barcos a vapor revolucionaron el traslado rápido de colonos y bienes dentro y fuera de la frontera en expansión de Estados Unidos. Durante la Guerra de Secesión, los barcos a vapor reequipados para el combate desempeñaron un papel clave en asegurar la victoria de la Unión en el oeste. Las embarcaciones fluviales de la posguerra competían unas con otras en lujo, sentido de la teatralidad y velocidad. Algunos de estos graciosos palacios flotantes todavía perduran como símbolos del mítico pasado de Estados Unidos. Siguen presentes en los cientos de barcos a vapor que trabajan diariamente y que desafiaron y finalmente dominaron las engañosas aguas de la frontera estadounidense. Mucho antes de establecerse como uno de los mejores escritores de novelas de Estados Unidos con el seudónimo de Mark Twain, el joven Samuel Clemens pasó su juventud en Hannibal, Missouri, trazando un curso muy diferente para su futuro. Cuando yo era muchacho no había más que una ambición permanente entre mis compañeros del pueblo situado en el banco oeste del río Mississippi. Y esa era la de ser un hombre de un barco a vapor. Clemens cumplió su sueño de convertirse en un piloto de barco a vapor en 1859. Sin embargo, apenas un año después, la Guerra de Secesión terminó cuando el presidente Lincoln ordenó cerrar el Mississippi a los barcos civiles. Pero Clemens le rindió homenaje a su vida en el río adoptando un término de los hombres de río como su nombre profesional. Cuando se medía la profundidad del río con una línea de peso, la tripulación usaba las palabras Mark Twain, marcar 2, para señalar que el bote estaba en aguas lo suficientemente profundas como para pasar sin problemas. Los escritos de Clemens frecuentemente celebraban la vida en el río Mississippi, ayudando a realzar la embarcación fluvial a vapor al estatus de icono de la cultura estadounidense. Como el mismo Twain, los barcos a vapor eran temerarios, atrevidos, un género aparte de cualquier otra embarcación que hubiera salido antes. Antes de la creación del barco a vapor, la travesía para pasajeros y carga por río estaba en su mayoría limitada a embarcaciones que carecían de impulso mecánico, como botes de quilla y botes planos. Ya que eran impulsados por las corrientes, los viajes río abajo en estas naves eran fáciles, pero para los hombres que las tripulaban, llevar el bote río arriba era mucho más difícil. Para el bote de quilla, el viaje era lento pero realizable, a pesar de que se necesitaban varios viajes para poder recuperar los costos de construcción. Sin embargo, para los barcos planos de construcción barata, el viaje era más dificultoso que valioso. Once they got downriver, if it was a flatboat, they would sell their goods, take their flatboat apart, sell the lumber. The keel boats was another story. They had to sometimes sail them back up the river, possibly pole them up the river, or cordel them. A shore team would swim to shore with this line and they would begin hauling the boat upriver. So it was a very difficult means to get maybe a 100-ton boat back up the river.
Entonces, en 1807, apenas 5 años después de la compra del vasto territorio de Luisiana, ingeniada por el presidente Thomas Jefferson, Robert Fulton echaba madera a las calderas de la primera embarcación a vapor exitosa. Llamado la locura de Fulton por los escépticos, el barco Clermont emprendió su rumbo río arriba por el Hudson desde Nueva York hasta Albany. Justo cuando Estados Unidos empezaba a expandirse hacia el oeste, Fulton dio origen a un medio de transporte que abriría el camino para un crecimiento explosivo en el asentamiento de las nuevas fronteras adquiridas de Estados Unidos. The river system is the heartland of our nation, and we don't realize how important it has been. It opened the country up in the first place, and people for the first time were able to go back up the river under power. It started opening up the mid part of our nation. Buscando expandir la navegación a vapor desde el noreste hasta el inmenso sistema de ríos del Mississippi, cuyos afluentes podían alcanzar 2/3 del continente de Estados Unidos, Fulton construyó el Nueva Orleans, el primer barco a vapor botado en aguas del oeste. Durante su primer viaje por los ríos Ohio y Mississippi, desde Pittsburgh hasta Nueva Orleans, la embarcación poco familiar era vista con temor y escepticismo cuando pasaba por las fronteras poco pobladas. Al Nueva Orleans le tomaba menos de 30 días hacer una travesía, lo cual representaba un ahorro de semanas del tiempo normal que le tomaba a un bote plano o de quilla hacer el mismo viaje. Aunque Robert Fulton abrió el oeste a las travesías a vapor, solo un hombre astuto y veterano de la navegación a quilla, llamado Henry Shreve, siguió avanzando en la navegación a vapor. Antes de las innovaciones de Shreve, los barcos a vapor no eran más que botes de quilla con una máquina y una caldera localizadas en la bodega. Estas estaban colocadas de 2 a 4 metros debajo del agua, y su pequeña máquina a presión podía apenas generar suficiente poder como para hacer el viaje río arriba en un tiempo relativo. También tenían otras desventajas. If you run aground with a keel, you're just going to kind of roll over and then sink your boat. But if you had a flat bottom boat, you could run up on that mud bottom and then back off and go on your way. So the boats changed from the New Orleans. It was later when Henry Shreve came along and said, well, I'm going to take that design and perfect it. Y lo perfeccionó, mediante un cambio fundamental en el diseño. En vez de ubicar las largas calderas verticalmente en la bodega, Shreve las volteó a un lado colocándolas junto a la máquina en la cubierta principal, una innovación que redujo significativamente la profundidad de la bodega. What you found as you moved westward, where you came into the great rivers of the heartland that were meandering and changing and shallow, you had essentially something that could only function if it had a shallow draft. So in wide, shallow western rivers, you got wide, shallow draft boats. The steamboat was built exactly for what it had to operate in. The boat was built out of wood, fueled by wood, and we had unlimited forest from Pittsburgh to New Orleans. If you broke a bucket on the paddle wheel, no problem. Just pull over to the side and put a new one on. You had plenty, you could go cut them if you needed them. Botado en 1816 por Henry Shreve, el George Washington, de 46 metros de largo y 400 toneladas de peso, fue el primer barco en incorporar la simple notación de marcación de la profundidad. Otras de las innovaciones presentes en el George Washington se convirtieron en estándares para la mayoría de los diseños de los barcos a vapor de la época. Algunas de estas innovaciones eran la ubicación de la casilla del piloto encima de la segunda cubierta y las 2 chimeneas prominentes como torres sobresaliendo por arriba del barco. Como todos los buques a vapor, la embarcación de Shreve estaba diseñada para llevar pasajeros y carga. Una de sus innovaciones en el acomodamiento de pasajeros se convirtió en una nueva palabra de la lengua inglesa. He put 22 rooms on it because at that time we had 22 states. He named each room after a state. You would order your room by the state name. It was a state room. Este nuevo género de embarcación fluvial estableció nuevos estándares de velocidad. Hacía apenas 7 años, un bote de quilla podía ir río abajo desde Louisville, Kentucky, a Nueva Orleans en 6 semanas, pero hacer el viaje de regreso le tomaba hasta 4 meses. La llegada del George Washington a Louisville, 21 días después de zarpar de Nueva Orleans, dejó poca duda en cuanto a que el nuevo diseño del barco a vapor de Shreve era la mejor manera de transportar pasajeros y carga a lo largo de los ríos del oeste de Estados Unidos. Now they have a boat that by mechanical means
could go against the strong currents of the Ohio River and the Mississippi. In one way, you can say that steamboats, as we know them, were really an American invention, truly American, our oldest form of mechanical transportation, and probably our most important form of mechanical transportation in developing this country. There's no question about that the riverboats were the means by which the outposts of the expanding United States were first served. Prior to the railroad, the riverboat was the only system of transportation that we had beyond feet and horses. There was no question that it was the way that the great cities of the Midwest were built. A una década de su primera aplicación práctica como medio de propulsión acuático, la energía a vapor había transformado la nueva frontera de la nación de una distante, misteriosa y enorme selva impenetrable a un vasto y fácil recurso accesible de una proporción desconcertante. La edad de oro de la navegación a vapor estaba a punto de comenzar. Había pocas cosas que emocionaran tanto a los habitantes de los pequeños pueblos de río a lo largo de la despoblada frontera del oeste como el sonido distante de la sirena de un barco a vapor. Un personaje único entre los hombres de río es John Hartford, un veterano piloto de barcos a vapor y popular animador. Hartford preserva el legado del río en cuanto a música y folclore se refiere. In the old days, it was like the big city come to town. It was culture from somewhere else. And plus the fact that a steamboat is a pretty wonderful thing. You know, certainly the most elegant form of transportation ever devised by man, I feel. And I think that it still holds true. La creciente velocidad y capacidad de carga de los barcos en los años 1820 y 1830 trajo consigo más comercio y habitantes a los pueblos de río florecientes como Pittsburgh, Louisville y Cincinnati. States began to develop, cities began to develop, settlements were springing up everywhere, shipyards were springing up everywhere. Anyone who could afford to build a steamboat was building one. Para 1834, más de 600 barcos a vapor habían sido construidos por empresarios particulares y pequeñas compañías en Pittsburgh, Louisville y Cincinnati solamente. Consistían de dos configuraciones distintas de paletas. La paleta angosta individual de popa y la primera paleta doble lateral. Well, side wheelers were first, and I believe that's because of the keels. They really couldn't put a stern wheel behind a keel easily. Side wheels were fast. They were very maneuverable. They could turn their boats on a dime by turning one wheel ahead and one wheel astern. Pero los barcos de paletas laterales también tenían sus desventajas. La maquinaria adicional requerida para operar las paletas dobles las hizo más complejas de construir y más costosas de mantener y operar que las paletas simples de popa. Las paletas dobles también ocupaban más espacio en la embarcación que podía ser utilizado para llevar más pasajeros y carga. Estos factores ayudaron a que el diseño del barco con una paleta individual en la popa se convirtiera en el más popular entre los operadores de barcos de río. No obstante, ambos tipos de barcos continuaron siendo construidos hasta el final de la era de las embarcaciones fluviales. En la cúspide del comercio de barcos a vapor, en 1852, se registraron solamente en Cincinnati más de 8,000 atracadas. El comercio de las embarcaciones fluviales produjo grandes fortunas. Se construyeron grandes mansiones que dieron un aire de gracia y refinamiento a lo que había sido una gran selva hacía apenas 2 generaciones anteriores. Pero las embarcaciones fluviales también hicieron posible el establecimiento de las oleadas migratorias de familias, granjeros, comerciantes y empresarios en los asentamientos a lo largo de los afluentes del río Mississippi. Debido a las épocas de lluvia, el nivel de las aguas de los ríos cambia dramáticamente. Por esta razón, los pueblos a orillas de los ríos raramente decidieron construir muelles. The river has varied between record flood and record low water of 60 feet. And if you start building a dock to handle the equivalent of a 60-foot tide, you can imagine what it would be. Los diseñadores encontraron una solución ingeniosa. Los barcos sencillamente llevarían su propio muelle en forma de una rampa oscilante llamada tablado.
these boats took care of it. It didn't matter whether it was high or low water. They could ease over to the bank with their shallow draft, stick in the mud, lower that stage, and do business. En ese tiempo, los dueños de embarcaciones fluviales competían por hacer barcos cada vez más grandes que pudieran transportar mayores cargas. En 1819, el primer barco a vapor cargado de algodón zarpó a Nueva Orleans cargado con 830 pacas apiladas en sus cubiertas. Pronto el récord fue de 1000 pacas, luego 2000, después 4000, 6000 y hasta 8000 pacas. Finalmente, en 1881, el Henry Frank zarpó lentamente con 9226 pacas de algodón en un solo viaje. El trabajo de carga y descarga lo realizaban esclavos e inmigrantes pobres. Los llamados estibadores cargaban madera para hacer fuego, carga congelada, maquinarias y mercancía de contrabando. También atizaban el incesable fuego en los confines del barco, fuego que fácilmente podía llegar a consumir hasta 30 atados de madera. It was a hot job, but they did it. You had your strong young men, sometimes Irish, sometimes black, who loaded the cotton bales on board and who sang and gave us some of our great musical traditions, like Old Man River. Mientras que barcos a vapor como el Henry Frank eran diseñados lo más grande posible para la máxima capacidad de carga, la mayoría eran embarcaciones diseñadas para trabajos rutinarios. Frecuentemente propiedad de sus capitanes, los más pequeños de estos barcos operaban por los afluentes más angostos por donde los grandes barcos no podían navegar. We always think in terms of the large ornate boats, but there were a multitude of very small little craft that would run up to little creeks and small rivers around. And I'm talking of boats 65 feet long that would haul just a few passengers, few bales of cotton and things, but they were necessary because we didn't have the road systems or anything else. Entre los barcos a vapor más grandes y los más pequeños, existía la clase de barcos a vapor de tamaño medio, llamados packets o paquetes. Un típico barco a vapor paquete de 1840, como el Arabia, de paletas laterales, podía cargar hasta 200 toneladas de carga, correo y pasajeros hasta asentamientos florecientes, y después regresar a casa de productos de la virginal frontera del oeste. Con el propósito de maximizar los beneficios que se podían obtener de estos rápidos mercados crecientes, los operadores de barcos a vapor trataban de alcanzar la máxima velocidad posible con sus embarcaciones. Esto causaba problemas de seguridad cuando los capitanes forzaban demasiado sus máquinas, elevando peligrosamente la presión buscando aumentar la potencia. In the early days, there were an awful lot of explosions on steamboats, and the danger was caused by the captain's racing, basically. Speed was so important because the first boat that got into a town got the freight. And if you were running close with another boat, neck and neck, they'd simply yell down to the engineer, put another man on the safety valve. Well, that meant that poor guy was holding that thing closed. Well, a boiler designed for 200 pounds would get up to 250, and it would let go. And when it let go, your boat went with it. En 1838, el Moselle fue lanzado en Cincinnati clamando ser el bote más rápido en las aguas del oeste. 25 días después, su caldera sobrecargada explotó como una bomba, matando a 160 pasajeros en el mayor desastre ocurrido hasta ese momento en la navegación de barcos a vapor. Otro peligro demasiado común en los barcos, principalmente construidos en madera, eran los incendios. El 17 de mayo de 1849, mientras estaba atracado en San Luis, el barco a vapor White Cloud, Nube Blanca, fue engullido en llamas cuando una caldera no vigilada explotó directamente a la superestructura del barco. La llamarada se expandió rápidamente a otros barcos que estaban agrupados estrechamente amarrados en las orillas del río. Los bomberos perdidos apenas podían controlar aquel infierno. Destruyó 21 barcos a vapor y 15 cuadras de la ciudad. Pero el principal peligro para la navegación fluvial no eran ni los incendios ni las calderas explosivas. Las rápidas corrientes y los erosionados bancos de los ríos creaban un apresurado y siempre cambiable curso de obstáculos de piedras, barras de arena, atascamientos de pedazos de hielo y troncos de árboles sumergidos llamados snacks o tocones. Estos podían romper y abrir el delgado casco de madera de los barcos. The banks would cave and the trees will go in the river. The root system tends to settle and hang on the bottom, and thence the term snag. And an upbound boat sometimes would not see it, and they would run over it. It would penetrate the hull and sink the boats oftentimes. Peligrosas condiciones como estas, junto a la rigurosa naturaleza de su trabajo, limitaba la edad promedio de una embarcación fluvial a menos de 5 años.
La responsabilidad de navegar con tales peligros recaía sobre los pilotos de estas embarcaciones. Era una ocupación que requería total dedicación. Why, Mark Twain said that your true pilot cares for nothing on earth but the river, and his pride in his occupation surpasses the pride of kings. The deck crew would look up at him and they'd give anything to be up in that pilot house doing what he was doing, facing this unknown, facing this mysterious river, and winning some of the time. Twain, quien comenzó su carrera en la navegación fluvial como timonel a bordo del Paul Jones, describía de la siguiente manera el reto de pilotear. Para poder estar a cargo de un barco a vapor, un hombre tenía que aprender lo que no le estaba permitido saber a muchos hombres, y aprenderlo otra vez de diferente manera cada 24 horas. Los pilotos dependían de una combinación de experiencia, cálculo y ocasionalmente suerte ciega para maniobrar por las constantes y cambiantes características de los ríos. Solo aprendes la forma del río, y lo aprendes con una certeza absoluta que siempre puedes estar al timón con la forma que tienes en tu cabeza, y olvidarte del que tienes frente a tus ojos. You didn't know what the river was like. You didn't know where you had deep water. Boats might run aground in one place on one trip, and the next time they could get through that area with no trouble at all and run aground where they had gone safely before. A pesar de que las condiciones de los ríos son más seguras hoy en día, muchos de los mismos retos los enfrentan los modernos capitanes de embarcaciones fluviales. You can watch a pilot with his boat when he's in trouble, he'll talk to it. You'll be coming down a river and you'll be in a bad part of the river and you're trying to make a steer. You put your rudders down and a lot of times you'll use in body English and you'll catch yourself saying, "Come on, girl, now come on, be sweet, let's go." Ni siquiera con las más prodigiosas destrezas de pilotaje se hubiera podido salvar barcos como el Arabia, cuyo tropiezo con un escollo en 1856 envió rápidamente al barco y sus 200 toneladas de carga al fondo del río Missouri. La pérdida del Arabia fue solo una antesala a los numerosos problemas que pronto empezarían a acosar a los barcos a vapor. Para 1850, los ferrocarriles que ya dominaban el transporte de pasajeros y carga en el este comenzaron a abrirse camino rápidamente hacia el oeste. Pero aunque incluso sus años dorados estaban contados, un híbrido del barco a vapor fue muy pronto adaptado para un ominoso nuevo mundo, cuya misión sería controlar no las líneas de suministro del comercio, sino de la guerra. Y una de sus más significativas batallas sería peleada en los peñascos de una fortaleza de un pueblo ribereño donde el ferrocarril se encontraba con el Mississippi. Se llamaba Vicksburg. El otoño del fuerte Sumter, en 1861, marcó el estallido de la Guerra de Secesión y también inició el cierre del Mississippi. Justo en la cúspide de la prosperidad de las embarcaciones fluviales, una orden presidencial suspendió indefinidamente el comercio en los ríos. Yo había supuesto, y así lo esperaba, que iba a seguir al río por el resto de mis días y moriría en el timón cuando mi misión terminara. Pero a mi pesar, vino la guerra. El comercio fue suspendido y mi ocupación desapareció. Aunque la carrera de Mark Twain como piloto llegaba a su final, las embarcaciones fluviales tuvieron una participación importante en la guerra para ambos lados mientras transcurrió el conflicto. With the Confederate forces, it was primarily a need for supplies and transportation. With the Union forces, it had a twofold purpose in getting the river. They could use it for their supplies and their logistics, but also they would effectively cut the Confederacy in half at that point. La estrategia naval de la Unión era la de crear un bloqueo naval alrededor de la Confederación, incluyendo la longitud total del Mississippi. Para poder lograr sus objetivos estratégicos en esta vital vía acuática, ambos lados necesitarían barcos de combate acordes para el río, transformando el poderoso Mississippi en un feroz campo de batalla. When the war started, the Union and the Confederacy both had to develop an inland water navy. What the Union did first was to get 3 packet boats and make them into what they would call timber-clads by taking off some of the upper decks, adding ramparts for the guns, and putting heavy timbers on them. Revestidas en lata, algodón y casi cualquier otro material que detuviera las balas, esta colección heterogénea de embarcaciones protagonizó un significativo número de acciones durante la guerra.
Pero los barcos cañoneros más efectivos del Mississippi serían una nueva generación de embarcaciones de la Unión especialmente construidas por un brillante ingeniero de St. Louis llamado James Eads. Usarían motores y maquinaria completa y tendrían un diseño de casco plano muy similar a los de su contraparte civil. Pero en vez de una superestructura de madera, llevarían una coraza enchapada en acero llamada manto del casco que protegía 14 pesados cañones. El 18 de agosto de 1861, Eads comenzó a construir 7 de los nuevos barcos cañoneros. Una de estas embarcaciones era la USS Cairo, la cual hoy se conserva intacta en el Museo Nacional de la Guerra de Secesión en Vicksburg. El Cairo y sus semejantes medían 53 metros de largo por 16 metros de ancho. Pesaba 512 toneladas totalmente cargado, se hundía a 2 metros de profundidad en el agua, cargaba 175 marineros y su diseño le permitía alcanzar una velocidad máxima cercana a los 7 nudos. Una armadura de hierro de 2 a 3 pulgadas protegía la mayoría de sus componentes vitales. Hasta sus paletas macizas eran protegidas internamente para minimizar el riesgo de daños de estas vitales y frágiles estructuras en plena batalla. Apenas 2 meses después de iniciar su construcción, el primero de los barcos de Eads fue botado al río. El gran tamaño y el peso excesivo de los barcos cañoneros hicieron todavía más difícil las maniobras en comparación con las embarcaciones fluviales normales. They were extremely difficult to pilot and steer. You could almost imagine it being a stretch limousine on black ice. They were very unforgiving. You didn't force the boat to do anything, and you had to think miles and miles ahead in your operations. Sin embargo, a pesar de esta dificultad, los barcos cañoneros de Eads eran los más poderosos del río Mississippi. Para junio de 1862 habían desempeñado un papel clave en el control del sistema superior del río Mississippi para la Unión. Careciendo de los recursos industriales del norte, la Armada Confederada, superada en número significativamente por la unionista, fue incapaz de producir nada que igualara las imponentes coberturas de hierro de Eads. Un soldado de la Unión lo expuso mejor cuando se encontraba en una corte confederada y se fijó en una escalera. He looked down and he saw that the stairs were made of iron, and they were made by B.F. Baker Iron Company of Cincinnati. And he wrote in his diary something to the effect of how do these rebels think they can win a war when they can't make their own staircases. He had a very valid point. A pesar de su limitada capacidad industrial, la Confederación aún pudo construir algunas embarcaciones fluviales armadas. Pero su principal defensa contra los asaltos de la Armada de la Unión era una combinación de artillería montada en tierra, botes cañoneros improvisados y espolones, barcos a vapor desarmados de bajo perfil diseñados para un único propósito. They would hang back till the battle really got going, then using their superior speed and the current of the river, they would charge in and they would almost cut a vessel in half, and they always aimed at the paddle wheel area where they could do the most damage. Incapaces de amontonar una flota lo suficientemente grande para contrarrestar la siempre creciente flotilla de la Unión, la Confederación recurrió a la inventiva y el ingenio para desbaratar a sus oponentes. Fueron los pioneros en el uso con gran efectividad de un dispositivo explosivo sumergido bajo el agua llamado torpedo. El 12 de diciembre de 1862, mientras avanzaban lentamente por uno de los afluentes del Mississippi, el insospechado USS Cairo se encontró con una de esas nuevas armas de guerra mortales. She was the first armed vessel in the history of warfare to have been sunk by an electrically detonated torpedo, which today we would call a mine. It was the Carroll Road's misfortune to have been hit by 2 of these, and she went down in a matter of about 12 minutes, but fortunately without any loss of life. No obstante este y otros reveses, la mayoría de las victorias de la Unión en el Mississippi en 1863 habían dejado un único y fuerte bastión de la Confederación por vencer. Un pueblo cuyo ferrocarril servía de cordón umbilical de la Confederación para el crucial suministro de alimentos del oeste. La ciudad de Vicksburg, Mississippi, que se encontraba en una posición privilegiada sobre un risco que servía de defensa y permitía vigilar un gran canal del río, se convirtió en el foco de un asalto combinado del ejército y la Armada de la Unión. Lanzado desde bases al norte de la ciudad, el ataque fue comandado por el almirante de retaguardia David Dixon Porter y por el entonces desconocido general mayor Ulysses Grant. Desde un principio la operación presentó problemas. La pesada concentración de baterías de artillería encima de los riscos de Vicksburg hizo virtualmente imposible el paso a la ciudad por el río, conteniendo a la flota de Porter al lado norte de la fuerte resistencia de la Confederación. Además, el terreno al norte de Vicksburg era demasiado dificultoso de atravesar para el ejército, lo que le hacía el trabajo a Grant igualmente complejo.
A pesar de los colosales esfuerzos, todos los intentos de Grant por tomar la ciudad por la parte alta del río fracasaron. Finalmente, Grant puso en acción un último plan alternativo. En la noche del 16 de abril de 1863, Grant le ordenó a Porter que liderara una fuerza de 4 barcos con cascos recubiertos de hierro y otras 7 embarcaciones río abajo, más allá de las baterías de la Confederación. A pesar de los rifles y del bombardeo de los confederados, la arriesgada misión había sido un éxito. Una vez que toda su flota estaba a salvo más allá de Vicksburg, Porter entonces escoltó al ejército de Grant para cruzar el Mississippi 77 kilómetros más al sur de la ciudad, donde el terreno era más apropiado para operaciones terrestres. They did lose 2 boats in the process, but there was enough there to move Grant across. He brought across at that point right at 20,000 troops, and that was the largest amphibious landing up to World War II. Durante varias semanas siguientes, los barcos cañoneros de la Unión desempeñaron un papel crucial en el soporte de las operaciones de cerco de Grant. Finalmente, el 4 de julio de 1863, la bandera de la Unión fue izada encima de la corte de Vicksburg, desplazando el último obstáculo para el control de la Unión sobre el Mississippi. Debiéndole mucho de su éxito a las embarcaciones fluviales, la victoria de Grant las opacó al final de la guerra apenas 21 meses más tarde. El Mississippi fue nuevamente abierto al comercio civil, pero para las embarcaciones fluviales la pelea estaba lejos de terminar. En la lucha por la supremacía comercial de la posguerra, la paleta enfrentaría su gran reto final, el caballo de hierro. El fin de la Guerra de Secesión y la reconstrucción del sur significaron que las vías del comercio estaban otra vez totalmente abiertas. Pero ahora, debido a la rápida expansión en los tiempos de guerra de los ferrocarriles, los dueños de los barcos a vapor no podían dominar más el transporte comercial del oeste de Estados Unidos como lo hacían antes de la guerra. Now, the railroad did away with much of that. The railroad enabled the same kind of transportation system to reach places where there were no rivers. And it was more efficient. It was faster. It was more direct. Para 1862, magnates del transporte como Cornelius Vanderbilt habían vendido el último de sus barcos a vapor en favor de los muy rentables ferrocarriles. Pero incluso antes de la guerra, dueños inescrupulosos de ferrocarriles habían hecho significativas intromisiones en el terreno de los barcos a vapor. The railroad companies bought up steamboat companies, and instead of running the steamboats along profitably with the railroad, they burn them. Eliminate the competition completely. Then the straw that broke the camel's back was in 1856 when the railroad built a bridge across the river. Their tall smokestacks would not fit under the railroad bridge. El asunto terminó en la corte, donde los dueños de barcos a vapor argumentaron que no era justo que los ferrocarriles bloquearan la navegación en los ríos. Ellos trataron su caso en contra de un joven abogado de Illinois llamado Abraham Lincoln. Lincoln argumentó más bien que eran los dueños de botes de río los que no tenían derecho a obstaculizarle al ferrocarril la construcción de un puente sobre un río. Y todo lo que las operadoras de las embarcaciones fluviales tenían que hacer era equipar sus naves con pequeñas chimeneas traseras que fueran más bajas y permitieran al barco pasar por debajo del puente. And so Abraham Lincoln won the case for the railroad. But how did they get all of their rails, their steel, everything that they needed to build their railroad? The steamboats. They carried the supplies for the railroad because it was a job. Al ofrecer los trenes un servicio de transporte más rápido y barato, los dueños de las embarcaciones fluviales respondieron a la competencia haciendo que los botes mismos fueran un destino. Instead of competing with the railroad in freight, the steamboats started competing with the finest hotels in America and offering passengers a nice, relaxing journey on the river rather than on the rail, where you were getting hit with soot in your face and it was a rough ride. When you look at the history of the ocean liners, it's the same sense of something transforming its utility from one thing to another, from first being an instrument of transportation to then becoming an instrument of leisure time and activity. Al evolucionar los barcos a vapor en botes de placer, los diseñadores daban rienda suelta a su imaginación tratando de convertir las incómodas paletas en graciosos monumentos de diseño victoriano.
Para aquellos que podían costearlo, un viaje en primera clase a bordo de un barco a vapor era insuperable. Mark Twain escribió: los barcos a vapor eran más finos que cualquier otra cosa en la costa. Comparados con las mejores casas de descanso y hoteles de primera clase en el valle, eran realmente magníficos. Eran palacios. Estos palacios flotantes, también llamados botes de Cincinnati, porque la mayoría de los más grandes fueron construidos allí, eran diseñados en principio para la elegancia y la velocidad. Uno de esos palacios fue el J.M. White, culminando una generación de diseño de embarcaciones fluviales. Acabado con adornos rústicos, pisos de parqué y una sirena de 5 implementar su campana de 1000. Aladino con palacio. Destruyó en una noche. Junto a los palacios flotantes como el J.M. White, en los ríos de posguerra, se encontraban los pláticos dramas to all these little towns that were cut off from the rest of the world except maybe by a wagon trail of some sort. And when they would come in and blow those old landing whistles, it looked like every kid and dog in town would run down to the levee. The boats would be down, they'd be putting out their flyers for people to come down and ride the boats. And of course, I was lucky enough to get to do it. Muchos de estos barcos de espectáculos eran algo más que oratorios flotantes sin propulsión, siendo empujados o remolcados hasta su próximo destino por embarcaciones fluviales más convencionales. When you see the movie Showboat, you get the impression that it was all on a steamboat. The showboat was actually a theater on a barge, pushed by another boat. Pero de todas las posibilidades de entretenimiento en el río, no había quizás otro evento más emocionante que una carrera entre barcos a vapor. Y en 1870, dos barcos de paletas laterales, el Natchez y el Robert Lee, protagonizaron una competencia que se convertiría en la carrera de río más legendaria de todos los tiempos. Aunque hayan sido muy comunes las carreras entre barcos a vapor en los primeros días de estas embarcaciones, nunca llegaron a ser tan populares como en los días que siguieron a que eran oficialmente desaprobadas debido a sus potenciales peligros. Los capitanes de embarcaciones fluviales forzaban sus calderas a peligrosos límites en un intento por ir más allá de las leyes para poder ganarles a sus oponentes. Estos dramáticos eventos atraían espectadores a las orillas de los ríos, pasajeros a las cubiertas y fomentaban pequeñas y grandes apuestas. En el caso del Natchez y el Robert Lee, las apuestas alcanzaron dimensiones impresionantes. Todo empezó cuando ambas embarcaciones se preparaban para zarpar en un viaje de Nueva Orleans a St. Louis y calladamente se hicieron arreglos para el suministro extra de combustible a lo largo de la ruta, lo que era una clara señal de que se estaba preparando una carrera. La anticipación popular rápidamente se esparció como fuego salvaje. A las 5 de la tarde del 5 de junio de 1870, los botes zarparon a toda máquina hacia St. Louis. Para esa hora, el ajetreo y la emoción se extendían a lo largo de todo el Mississippi. 5 días más tarde, el Robert Lee avanzaba hacia St. Louis con más de 5 horas de adelanto que el Natchez, ganándose las aclamaciones del público y un lugar en la historia como el barco victorioso de la carrera de barcos más famosa. Todavía tan emocionante como lo era una carrera ocasional, nada evocaba mejor la esencia romántica de las embarcaciones fluviales como un invento de 1855, el cual cantaba las alabanzas de la propulsión a vapor. Ese invento era el vapor Calíope, bautizado así por el famoso animador de circo P.T. Barnum, por la musa griega de la elocuencia. Los silbidos penetrantes de la propulsión a vapor del Calíope acompañaban la llegada del barco mucho antes de que atracara en la orilla.
There is something exciting about the Calliope. It is to me. Now, it hasn't always been. I think the first boat to play one in Vicksburg was called the Amazon, and it came into Vicksburg about 1857. And the editor of the Vicksburg Whig, Marmaduke Shannon, said it's a gosh-awful screech. It was just a screech to him, but to me it's music, and it sounds like fun. Hubo hasta 5,000 de estos órganos a vapor silbando y cantando mientras atravesaban de arriba a abajo los ríos de Estados Unidos. Pronto, de río fronterizo, nunca durar y terminados. Siglo XIX, cada vez más, los barcos a vapor que eran víctimas de tocones, accidentes y negligencia fueron dejados podrir, serruchados para leña o, como el Arabia, antes que todos ellos, simplemente tragado por el río sin dejar rastro. A veces el fin llegaba súbitamente. Durante el invierno de 1818, luego de 51 días de clima helado, el río Ohio en Cincinnati quedó congelado completamente. Cuando la helada finalmente terminó, los pedazos de hielo rompían los cascos de los indefensos barcos a vapor que quedaron atrapados en la orilla. Los ferrocarriles fueron el primer gran reto de los barcos a vapor como medio de transporte de productos de una nación en crecimiento. Y mientras los barcos de espectáculos y los palacios flotantes continuarían manteniendo la atención del público todavía bien entrado el siglo XX, los barcos a vapor de carga por flete que cruzaban las vías navegables más importantes fueron rápidamente desplazados con la introducción del bote remolcador impulsado por hélice. Poco después, los remolcadores de propulsión diésel eran capaces de arrastrar una flotilla de gabarras de cascos planos de acero macizo por las mismas rutas comerciales al costo de una fracción de las tarifas de transporte. Pero mientras el uso de los barcos a vapor fue mayormente reducido a cruceros de placer o al entretenimiento flotante al este del Mississippi, los clásicos botes de paletas traseras todavía navegaban las aguas de las fronteras del oeste como las del Alto Missouri, las del Río Verde, Sacramento, Columbia e incluso las del Río Colorado, bien entrado el siglo XX. Si en última instancia el ferrocarril le había robado la gloria de colonizar el oeste, fue la embarcación fluvial la que primero permitió la más fácil y rápida travesía hacia la profunda y salvaje frontera de los Estados Unidos. In the Mississippi River system alone, it would be mathematically impossible for any one man to have traveled every mile of river that has ever been traveled by steam navigation. All these rivers have some stage of water at some time where a boat can get up. A boat like the Josephine, which was built in Pittsburgh, Pennsylvania, went down the Ohio and then up the Mississippi and up the Missouri and then up the Rosebud and the Yellowstone and went all the way into Colorado, not water. The older people came up with a marvelous thing, and it really was, and I think about this a lot of times. A lot of us aren't aware of what a marvel the steamboat was. It was the most perfect means of transportation for its particular time you could have gotten. Las embarcaciones fluviales han dejado una marca indeleble en la historia de los Estados Unidos, como bien la ha dejado en todo aquel que haya sucumbido a su romántico atractivo. Nothing beats a steam whistle. The sound of a steam whistle is just a haunting sound. And all of the old timers that were still on the river, they'd call us on the radio and they'd say, "Captain, when you pass, blow me a good long one." And they would stop their engines and they'd walk out on the bridge and we'd blow them a pretty long whistle, you know. They love to hear that sound. Mark Twain, casi con toda certeza, capturó de la mejor manera el romance de los paseos por ríos. Todavía llevo en la mente una maravillosa caída de sol que presencié cuando los paseos en barcos a vapor eran nuevos para mí. Una amplia extensión del río se tornó en sangre. Lejos y cerca, las luces desvanecientes se amontonaban quietas, enriqueciendo cada momento que pasaba con nuevas maravillas de colores. Lo contemplé sin habla y extasiado.